Saludos jóvenes, ¿cómo están? Continuamos con nuestras clases de Scrum. Ya estamos en la fase 2, planificación y estimación, en el proceso 9, que consiste en comprometer historias de usuario. Veamos este proceso en qué consiste, ¿ya? Este proceso es sumamente corto, no existe una explicación muy detallada. Bueno, retomando el cronograma, estamos en la etapa de planificación y estimación, ¿no? Y dentro de los procesos que estamos revisando, ya hemos visto dentro de planificación y estimación el proceso 7, que es crear las historias de usuario, y el 8, que es de estimar las historias de usuario. El 9 corresponde a comprometer historias de usuario, y ese es el que vamos a abarcar en este video, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el comprometer las historias de usuario? ¿Ya? Vamos a ver solamente un punto, que es comprometer historias de usuario, en lo que consiste. ¿En qué consiste comprometer las historias de usuario? Implica el compromiso del equipo Scrum, ¿ya?, de ejecutar un subconjunto de las historias de usuario que ya se han estimado en la anterior etapa, para poder ejecutarlas en el siguiente sprint con base a la velocidad, ¿ya? Ahora, la velocidad todavía no la vamos a ver porque recién estamos arrancando con nuestro proyecto, pero en el primer sprint lo que nos conviene realizar es elegir las historias de usuario que no requieran de otras historias para poder realizarse, ¿ya? En nuestro backlog nosotros habíamos identificado, para esta historia se requiere que esta historia esté terminada, o estas historias estén terminadas, ¿ya? Entonces, para arrancar en el primer sprint, nos conviene elegir esas historias que no dependan de la ejecución de una historia anterior. O si dependen, las dos tendrían que estar incluidas en el primer sprint, y la primera, de la cual depende una segunda historia, no debería de ser muy larga, con la finalidad de que no nos vaya a entorpecer el desarrollo de nuestro sprint, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor en la práctica. Ahora, la velocidad del sprint anterior se convierte en el factor más importante para determinar la cantidad de trabajo a la que se abocará el equipo en el siguiente sprint, ¿ya? Una cosa es lo que estimamos y otra cosa es lo que realmente se ejecuta. Eso depende de muchos factores, ¿ya? Y uno de ellos, el más importante, es la experiencia que tenga nuestro equipo Scrum, ¿ya? Ahora, si nosotros hemos planificado, por ejemplo, en el primer sprint, hacer historias o ejecutar historias que, por ejemplo, vayan a sumar una determinada cantidad de puntos de esfuerzo, ¿ya? Y si no he ejecutado todos, ahora tengo que tomar en cuenta lo que realmente se ha ejecutado en el primer sprint, ¿no? O en el anterior sprint. Eso vendría a ser más o menos lo real que nosotros pudiéramos avanzar. A eso se llamaría la velocidad, ¿ya? Ahora, en el primer sprint simplemente me conviene tratar de elegir las historias que, como les decía, no tengan dependencia de otras anteriores para poder arrancar. De esta manera podemos trabajar todas las historias en el mismo equipo en paralelo, ¿ya? O si tenemos poco personal, pocos miembros del equipo, irlas trabajando, pero sin entorpecernos ni toparnos con que para tal historia yo necesito ejecutar otra anterior, ¿ya? Ahora, las historias de usuario comprometidas se van a seleccionar según las prioridades definidas por el Product Owner, ¿ya? Para elegir las historias siempre se tiene que considerar la prioridad y segundo también la dependencia. Esto no está anotado aquí, pero no puedo elegir yo pues una historia que tenga prioridad muy alta, pero de que dependa de muchas historias que tengan que estar ejecutadas anteriormente, ¿no? Primero tengo que ejecutar
las historias que son requisito para finalmente ejecutar la historia que tiene alta prioridad, pero que tiene muchas dependencias, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que considerarlos. Bueno, este punto es muy corto. En el siguiente, nosotros vamos a ver en la práctica, en el siguiente video, en base a nuestro backlog que hemos creado, vamos a elegir las historias para nuestro primer sprint, ¿ya? En la práctica. Hasta aquí quedaría este video. Esta tarea no es muy extensa, ¿no? Es sumamente corta. En el siguiente vamos a ver en la práctica qué historias nos convienen a nosotros ejecutar en nuestro primer sprint, ¿ya? Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao.